Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tratar el tema de la gestión del riesgo. La mayoría de los inversores y de los traders en algún momento nos hemos olvidado de este punto fundamental en nuestro quehacer inversor o de trader. ¿Qué es el riesgo? El riesgo al invertir. El riesgo es la probabilidad de pérdida de capital de forma permanente que afrontamos los inversores al entrar en un activo. El riesgo tiene componentes intrínsecos del activo, puede ocurrir pues, no sé, en una empresa que tenga un problema con su producto, con su entorno. Luego también tenemos el riesgo de la inversión, que aquí está muy relacionado con el precio, ¿no? Depende. Es más fácil ganar dinero si entramos en un valor de calidad y barato que si entramos en un valor de calidad pero muy caro, ¿no? Y todas las combinaciones que queramos hacer. También está muy extendido ese binomio de rentabilidad-riesgo, ¿no? Que establece, y digo ahí entre comillas, que el rendimiento potencial aumenta a medida que aumenta el riesgo. Normalmente en las inversiones damos por hecho que si queremos conseguir una mayor rentabilidad tenemos que asumir un mayor riesgo. Cuanto menos el precio que pagamos por un mismo activo, mayor es la rentabilidad potencial. Lógico. O sea, esto al final, el beneficio es el precio de la venta menos el precio de la compra y los gastos, ¿no? Entonces, siempre lo que tendremos que buscar es tratar de conseguir los precios más bajos del activo que queramos comprar. Un punto que se nos olvida y que además muchas veces nos angustia, ¿no? Cuando hay caídas, pensamos que estamos perdiendo, ¿no? Pero también tenemos que dar la vuelta y ver que en las caídas es cuando se dan las mejores oportunidades de inversión, ¿no? En el último año, en 2022, pues hemos podido disfrutar de caídas espectaculares, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber el momento en el que hay que entrar. El margen de seguridad, que es otro de los temas que tenemos que tener en cuenta, es la diferencia entre el precio del activo y el valor intrínseco. El valor intrínseco es lo que vale, o sea, es lo que siempre se ha dicho, entre la diferencia entre el precio y el valor, ¿no? Pues aquí tenemos que ver ese margen de seguridad, ¿no? Entonces, ¿por qué entrar en un activo que puede estar sobrevalorado, aunque sea de calidad, ¿no? Pues puede ser interesante esperar y entrar en su momento. Como siempre, si estos vídeos os gustan, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, cuando hice este vídeo, siempre tienes en mente imágenes y muchas veces también comportamientos y personas, ¿no? En este caso, se lo dedico el vídeo a mi amigo Juan del Grupo Inversores, porque es un inversor con gran suerte y posiblemente el tema de la gestión de riesgo a él parece que no le puede afectar. Pero como a todo inversor, al final nos afecta, ¿no? Aquí os he dejado pues, 4 imágenes que hablan de riesgo, que hablan de inversión. En la superior derecha tenéis esos 3 puntos, ¿no? Que busca el inversor: el riesgo, el rendimiento, la liquidez. Es el triángulo de inversión. En la parte inferior pues os aparece un triángulo invertido en el cual dice que la parte más sólida, más segura, pues por ejemplo ahí pone el oro, luego aparece las monedas, o sea, el dinero fiat, luego aparecen la renta fija de los estados, las corporativas, luego más arriba las acciones. Y para el final, pues todo lo que son el tema de derivados y productos un poco más especiales, ¿no? En el de la parte izquierda superior, pues también se reproduce algo parecido, ¿no? Pues dicen nivel 1 de mayor de seguridad y menos riesgo, pues está todo lo que es la renta fija, mercado monetario, luego tenemos el nivel 2 ya, aquí habla en este caso
de las acciones, los blue chip, que son las grandes acciones seguras, las que consideramos de gran calidad. Luego tenemos los high yield, ¿no? Que son con un riesgo un poco superior, y luego al final tenemos las oportunidades, que podrían ser pues desde pues, de los chicharros hasta operaciones totalmente especulativas. En la parte inferior izquierda me gusta este triángulo porque da dos visiones. En una parte aparece los activos donde se puede invertir y qué cosas deberíamos tener nuestro dinero, nuestras inversiones colocadas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos lo más protegido, la reserva, pues decimos, bueno, pues lo que es el dinero que nos hace falta para la gestión diaria, el fondo de emergencia. Me gusta este concepto, el fondo de emergencia, y además lo tiene dividido en dos etapas, ¿no? Y aquí también pues veis el tema de los seguros, el tema de los depósitos, la renta variable. Pues ese sería un triángulo bastante conservador, pero que es de tener en cuenta. Entonces, como veis, en la cabeza de todos tenemos una imagen de lo que tiene más riesgo y lo que tiene menos riesgo, ¿no? ¿Cómo realizar la gestión de riesgo un inversor? Cuando un inversor decide realizar ciertas operaciones, sabe que puede ganar o perder y debe estar preparado para cualquier resultado, ¿no? No obstante, en la inversión disponemos de herramientas para medir y tratar de controlar este tipo de acciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer, luego hablaremos más en detalle, es analizar los diferentes escenarios que nos pueden presentar, ¿no? Y buscar las alternativas. No podemos entrar en un valor, en un fondo o en un índice porque alguien nos lo ha dicho. Tenemos que hacer primero un análisis previo en el que nos hagamos una composición de lugar de cómo está la macro, cómo están las empresas, tener esa idea, ¿no? Y con esa idea ya acercarnos y ver si es el momento de entrar, y si entramos, ver las alternativas que tenemos para minimizar nuestro riesgo. La gestión del riesgo no elimina los peligros, pero nos permite actuar en caso de que se produzcan, ¿eh? Por supuesto, el mercado es impredecible, ¿no? Aunque aquí lo pongo, puede ser predecible, ¿no? Podemos creer que un índice va a seguir creciendo, pero puede ser que no sea así, ¿no? Entonces lo que tenemos, no vas a tener nunca la certeza absoluta de que un índice va a seguir creciendo o que una acción va a seguir creciendo. Entonces lo que tenemos que tomar son las medidas que eviten salirnos del margen de seguridad que nos establezcamos, ¿no? Y por tanto arriesgarnos con cierta seguridad. Pasos a seguir en la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es un proceso, pero lo mismo para la inversión como para pues, en una empresa, ¿no? Y existe una serie de pasos que debemos cumplir. Primero es identificar los riesgos, ver en qué sector estamos, qué acción tenemos, qué índice estamos, identificar los riesgos que tiene, ¿no? Analizarlos y evaluarlos, ver cómo puede evolucionar y ver un poco la estadística, ver si ese hecho se puede producir fácilmente o es un hecho que es más complicado que se produzca. Y tener los planes de contingencia. Si se produce eso, hago esto, ¿no? Y luego también, por supuesto, reducir los riesgos, ¿eh? Podemos establecer, pues no sé, ya lo veremos más adelante también, pues si este activo sube, si este activo cae, pues posiblemente este activo suba, ¿no? Entonces intentar ahí reducir los riesgos jugando con los propios riesgos. Importante, supervisar los riesgos y evaluar si funcionan nuestros planes de contingencia. Por ejemplo, si está el riesgo de subida de tipos, pues que sepamos lo que vamos a hacer si se produce esa subida de tipos. En el caso de la inflación, pues lo mismo, ¿no? Sabemos si se produce, si vemos por el rabillo del ojo que la inflación se está disparando, tenemos que pensar
que posiblemente los bancos centrales actúen subiendo tipos. Si suben tipos, lo lógico es que pueda haber una caída de los activos de forma general, ¿no? Entonces es ver, identificar el riesgo y ver los planes de contingencia que podemos utilizar. Tipos de riesgos que existen. Vamos a centrarnos en los riesgos financieros. Riesgos de tipos de interés, fundamental, y lo estamos viviendo durante todo el año 2022 y posiblemente durante el año 2023, ¿no? Una subida de tipos va a distorsionar y hacer mover posiblemente a muchos activos. El riesgo del mercado. El riesgo de mercado afecta ya a la volatilidad de los títulos y ahí no, es un poco el día a día de la bolsa, de los mercados, ¿no? El de divisas y tipos de cambio, pues imaginaros que estamos invertidos en Estados Unidos, pues ahí tenemos nuestros activos en dólares, que suba o baje el dólar nos puede afectar, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ver la divisa con la que estamos invirtiendo o que subyace debajo de nuestros activos. Riesgo de crédito, por supuesto, aquí está muy directamente relacionado pues, con lo que es la renta fija, ¿no? Si al que le prestamos el dinero no nos lo devuelve, no cumple sus obligaciones, pues podemos tener una pérdida importante. El riesgo de liquidez, en este caso hay veces que puede ser que el activo no caiga, pero cuando queramos venderlo no tengamos una contraparte. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta también qué activo, por ejemplo, en el caso, no sé si estamos hablando de una acción o de una ETF, ver que en el mercado va a haber contraparte continua para conseguir volver a la liquidez del activo, ¿no? El operativo, pues depende muchas veces del entorno, las tendencias globales de mercado, pues en ese sentido es otro riesgo que tenemos que tener en cuenta. El riesgo país, por supuesto, ¿no? Pues imaginaros que estamos invertidos en Rusia y está ya el conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pues lo lógico que si hay sanciones, pues al país le afecte y eso los países tienen su riesgo, como un país pues que esté muy endeudado, pues puede tener un problema de riesgo de crédito a la hora de colocar su deuda, ¿no? Y luego el riesgo sistémico que es común al sector. Pues imaginaros, pues no sé, el de salud, ¿no? Imaginaos que en Estados Unidos de repente se pone un seguro universal y gratuito. Pues posiblemente el sector privado de la salud pues tendría un efecto negativo, ¿no? O imaginaros el consumo, pues tenemos dos consumos, ¿no? El consumo que puede ser cíclico, por ejemplo, la compra de automóvil, pues si tenemos una crisis económicas importantes, pues seguramente le afectará a la compra de coches. En cambio, el sector de alimentario pues se va a seguir manteniendo, ¿no? Entonces, esos diferentes riesgos los tenemos que controlar. El siguiente paso, ya hemos hablado de inversores, de trading, pero tenemos que ver a qué riesgos nos enfrentamos y cómo los afrontamos, ¿no? Y ver si somos traders o somos inversores, o somos la mezcla de los dos, ¿no? Y ver entonces qué realmente somos, ¿no? En principio, invertir y realizar trading puede parecer lo mismo, ¿no? Y hay veces veo a gente que dice, no, yo invierto y resulta que es un trader, o es... o te dice que es un trader y resulta que lo que está gestionando es un patrimonio, ¿no? Entonces es importante tener esa primera diferenciación entre lo que es un inversor y un trader, ¿no? Aunque, como os he dicho antes, puede una persona perfectamente ser inversor y ser trader. Normalmente el inversor realiza operaciones a largo plazo, mientras el trader, pues a medio o corto plazo, ¿no? Y también, pues, hablamos también del volumen de capital que mueve, ¿no? Existe diferencias entre sus elecciones a la hora de invertir, ya que en el primer caso, pues un inversor puede tener su capital en fondos, en acciones, en deuda pública, en Indesa o en inmobiliario, en metales preciosos, y un trader pues se centra más, se focaliza más pues posiblemente en acciones, en forex, en materias primas, en criptos, en derivados. Entonces, aunque un inversor puede tocar productos de un trader, normalmente
por el movimiento de capital y sobre todo por el riesgo que no quiere afectar a su patrimonio, pues actúa de forma diferente, ¿no? No es lo mismo gestionar un patrimonio que una cartera, ¿eh? Y por eso vamos a hacer una pequeña separación entre estos dos mundos, que es el mundo del inversor y el mundo del trader. Pero antes es un tema que afecta a los dos, las pérdidas y la recuperación. En la parte derecha veis lo que es una pérdida y lo que se tarda en recuperar. Como veis, pierdes uno, pues bueno, pues con uno y un poquito más de revalorización lo consigues. Ya si te vas a 5, ya te vas a más. Ya te vas a 20, ya necesitas un 25%. Y ya no te digo, si te vas a un 50 de pérdida, necesitas ganar el volver a tener una revalorización del 100%. Por eso cuando hay gente que hay acciones que han perdido el 70% y de repente un día suben el 10 y te dicen, no, es que esto ya se está recuperando. No, no, amigo, no tiene que recuperar el 70, tiene que recuperar el 233. ¿Eh? Entonces eso es un tema importante. Y aquí lo tenéis en el lado izquierdo, la misma forma de ver los datos, pero más visualmente. Entonces, como veis, tenéis las pérdidas y tenéis en la parte derecha lo que necesita ganar en las siguientes operaciones para recuperar. Entonces, aquí me he marcado pues en la misma, en las dos gráficas, una marca que marquemos en rojo, que puede ser lo que un inversor puede tolerar de una forma más o menos tranquila, que puede estar entre el 15-20%, y lo que debería tener en consideración o en mente un trader. El motivo lo iréis viendo un poquito más adelante, pero un inversor, como trabaja a largo plazo, pues puede tener la posibilidad, y con un patrimonio mucho mayor, puede esperar y recuperar esa cantidad perdida. Un trader con una cartera más baja, cuanto más pequeña es la cartera, más una gestión del riesgo más ajustada tienes que tener, pues veréis que un inversor pues puede eso, jugarse entre el 15 y el 20% y realmente poder recuperar, y en cambio un trader pues, tiene que tener un control mucho más exhaustivo de las pérdidas. Y aquí en la siguiente os traigo los mismos datos pero vistos de forma diferente, que yo creo que ayuda a ser consciente de la importancia de las pérdidas y la recuperación. Tenéis en este cuadro en la primera columna las pérdidas, la recuperación, eso lo hemos visto antes, pero aquí tenemos un tema muy interesante, que son los años que se tarda en recuperar. Claro, se tarda en recuperar en función de la rentabilidad que seamos capaz de cada año. Entonces, si nosotros tenemos un track record del 10%, pues sabemos que una pérdida del 20%, pues tardaremos 2 años en recuperarlo, ¿no? Un poquito más de 2 años. Pero si solamente tenemos un track record del 5%, pues tardaremos casi 6 años, ¿no? Entonces, por eso, si nos volvemos otra vez a marcar lo que tardaría un inversor en recuperar su inversión, pues si tenemos ahí entre el 15 y el 20%, pues dependiendo de nuestra capacidad o de nuestra virtud en el mundo de la inversión, pues bueno, pues una pérdida del 15%, que ha podido ser la que han tenido muchos inversores el año 2022, pues que antes de 2 años la recupera, ¿no? Y así, pues, sucesivamente en función de la rentabilidad. Por eso es muy importante. Pero fijaros, un inversor que ha perdido el 50% de su patrimonio, siendo muy bueno, que ya tener un track record de 10% está bien para un inversor, pues tardaría del orden de 7 años. Y si nos vamos a un track record más modesto, pues tardaría de 10 años. 10 años es muchísimos años estar en pérdida. Y en el caso del trader, pues volvemos al mismo, es lo que os decía, que el 1% por operación y una pérdida global de la cartera del 5%. ¿Para qué? Para poderlo recuperar pues, en cuestión de meses, ¿no? Entonces es un poco la idea. Un trader no puede estar en pérdida 3 años, 4 años. Eso es sobre todo por su horizonte de inversión.
La gestión del riesgo siendo un inversor. Y aquí un poco ya nos separamos entre lo que es un inversor. Los inversores trabajan a medio o largo plazo usando principalmente, o deberíamos utilizar, un análisis fundamental y tiene una serie de estrategias, ¿no? La primera de ellas pues, puede ser escoger una estrategia a largo plazo. Un inversor que quiere trabajar con un patrimonio grande, pues es muy fácil que un año pierda. Entonces, en cambio, si lo hace bien o lo hace medianamente bien, pues en 5 o 10 años lo lógico es que tenga unos beneficios, ¿no? Y entonces lo que se va buscando son empresas de calidad, empresas con una visión de análisis fundamental, posiblemente en algunos casos y en la parte mayoritaria con un criterio value a largo plazo, comprando empresas solventes y que hayan demostrado un track record importante. Y, por ejemplo, mantenerse un poco alejado de las empresas de moda, ¿no? Que pueden ganar un 20 o 30% este año, pero que luego en los próximos años o se va a cero o negativo. Entonces, en ese sentido es importante. Y aquí ver y estudiar posiblemente el tema de los índices. Es más fácil acertar en un índice que en una acción. No digo que con una acción puedas ganar más dinero, pero también tienes más riesgo de equivocarte. En cambio, en un índice vas a moverte, pues eso, pues en un SP500 pues vas a moverte dentro de 500 acciones. Entonces, ahí la diversificación es importante y te puede ayudar a mantener unos resultados importantes. Ser consistente en la inversión. Tenemos que tener nuestra estrategia y luego nuestra táctica. Si en nuestra estrategia va a ser, pues oye, yo quiero ser inversor y quiero invertir, sabemos que da buenos resultados invertir a largo plazo, pero también de una forma consistente, ¿no? Entonces es regular, pues dices, oye, yo todos los meses quiero invertir esta cantidad. Pues entonces en ese sentido mantenerlo y no hacer como muchos inversores hacemos o hacen, que es solo invertir cuando la bolsa está alta, ¿no? Ahí es un error importante. Si tienes si vas trabajando de forma continuada, pues también aprovecharás los momentos en que las acciones pues caen y ahí con el mismo dinero vas a comprar un mayor número de acciones o de participación en un índice, ¿no? Diversificar, lo hemos comentado. El primer punto también. Concentrar el riesgo es muy bueno si aciertas, pero es demoledor si fallas, ¿no? Entonces, tener una cierta diversificación de nuestros activos en diferentes compañías, sectores. Luego otro punto importante es el tema de la cobertura. Otra forma de gestionar el riesgo de un inversor es realizar la cobertura en momentos determinados. Puede ser que estamos, no sé, en un momento en que consideramos que están sobrevaloradas las acciones, tenemos dos opciones. Una es salirnos y irnos con la plusvalía o emplear una parte de nuestra ganancia en una cobertura, pues por ejemplo con opciones, ¿no? Entonces en ese sentido es importante el mantener coberturas. En el caso del trading, trabajan en otros tiempos y normalmente lo que utilizan fundamentalmente es el análisis técnico, ¿no? Aquí, viendo un poquitín lo que puede ayudar a gestionar ese riesgo, pues están los stop loss principalmente, ¿no? Aquí os pongo el stop loss y el take profit. El primero de ellos es un cierre automático de la operación si llega a un momento determinado de pérdidas, y así evita perder más de lo que habíamos pensado asumir, ¿no? Y el tema del take profit pues es coger unos beneficios que nos marquemos, ¿no? En ese sentido se utiliza mucho la ratio beneficio-pérdida y entonces lo que se hace es por lo menos que sea de 2, ¿no? O sea, ganar el doble de lo que puedo perder en el horizonte de inversión. Diversificar y realizar coberturas. Podemos escoger activos de varios sectores siempre que el objetivo de aumentar la posibilidad de obtener ganancias y minimizar las pérdidas, ¿no? Asimismo, se puede llevar a cabo una cobertura directa en sectores con el mercado de divisas, ¿eh? Y
Para mí uno de los temas importantes es seguir una regla autoimpuesta, ¿no? Que es la de ratio riesgo-beneficio, que lo comentábamos antes con el stop loss y el stop profit, pues buscar que esa relación, cuando acierto, la ganancia sea mayor, de tal forma que puedo tener un sistema de trading que es 50-50, que acierto el 50% de las veces, pero si cuando acierto el doble, pues será un sistema de trading ganador. Y luego la regla del 1%, ¿no? Que se suele decir que en cada operación no arriesgar más del 1% la cartera. Y aquí yo normalmente lo suelo sumar con el del 5%, que lo que hago es que los riesgos no me aumenten más del 5% del capital que tengo en la cartera, ¿no? Entonces, con estas dos, con la de la operación y la de la cartera, pues podemos tener una cobertura de riesgo importante y podernos equivocar más veces y poder recuperar, y si tenemos un sistema de trading que no funciona, pues cambiarlo. Aquí he preparado una tabla Excel básica para poder controlar lo que es el riesgo y luego la ratio riesgo-beneficio, ¿no? He intentado buscar en internet alguna que pudiera bajarla y mostrarla, pero no he encontrado una que me gustara, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido crear una. Es sencilla, los campos azules son automáticos, los amarillos son los que podéis modificar, y los rojos y verdes son los de control, lo que os va a decir pues si es recomendable hacer la operación o no desde el punto de vista de riesgo o de ratio, ¿no? Os la dejo en las explicaciones del canal, y si tenéis algún problema pues me escribís aquí os dejo el correo del canal y os lo envío la hoja Excel. Pues aquí tenéis, podéis variar, ¿no? Pero por ejemplo, por una cuenta de trader que dices, oye, es 10.000 o 20.000, pues lo tenéis aquí indicado, la pérdida máxima que se puede asumir o que es aconsejable asumir de ese 1%, ver también que el riesgo, claro, no puedes tener 100 posibilidad de posiciones abiertas, ¿no? Pues aquí te dice que el riesgo máximo que nos autoponemos en la cartera es del 5%, y aquí te va a dar si te sales de riesgo, ¿no? Y aquí el capital disponible para invertir. Y entonces aquí en la parte de riesgos te dirá si la operación es correcta a nivel de los criterios que nos hemos marcado de potenciales pérdidas, y en este os da la ratio de riesgo-beneficio al poner el take profit, ¿no? Luego también lo he completado para poder, cuando os hagáis la operación, pues para ver los beneficios. Pero de una vez que hemos hablado de la gestión del riesgo, luego estarán los cisnes negros. Los cisnes negros ocurren cuando se produce un acontecimiento en los mercados para el que no estamos preparados, ¿no? Esos hemos tenido diferentes cisnes negros, pues desde la quiebra de Lehman Brothers, el tema de la guerra, pues son situaciones en las cuales son altamente improbables, que es un poco lo que esos tres requisitos que suele cumplir un cisne negro, son altamente improbables, tiene un elevado impacto, y una vez que se produce, pues todo el mundo lo explica, ¿no? O sea, parece que es lógico, pero no son lógicos, porque si no los hubiéramos visto con antelación. Cuando esto pasa, pues tener una gestión de riesgo nos puede evitar llevarnos también al desastre. Entonces hay que tener presentes los cisnes negros, pero se producen muy de tarde en tarde. Y luego, pues por supuesto, tener vuestra visión, marcaros vuestra visión pues a 6 meses, ¿no? Pues por ejemplo, decir, oye, ver la volatilidad, el mercado cómo está, si prevemos caídas o sea, recortes, si va a haber subida de tipos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que ha estado muy con nosotros durante los últimos años, pues si ahora pues China va a cerrar, no va a cerrar, pues en ese sentido ver el tema en el caso de la guerra, que lo tenemos encima, pues ver si es posible unas negociaciones de paz.
El tema de la inflación, que también nos está afectando, ¿no? Pues ver cómo creemos que puede evolucionar. Y luego pues pensar si el conjunto de todo esto pues puede ralentizar la economía o llevarnos incluso a una recesión, ¿no? Entonces con eso tenemos que marcar nuestras tácticas para seguir trabajando dentro de nuestro plan de inversión. Como siempre, pues que considerar que estos contenidos son informativos y que no debéis considerarlo como una recomendación de inversión. Pues muchísimas gracias. Si el vídeo os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlos en vuestras redes sociales. Hasta la próxima.